El Parkinson no solamente nos va a quitar el control del movimiento, sino que también nos va a quitar la expresión facial. Es decir, una persona generalmente que comienza con signos tempranos de Parkinson, lo podemos ver en la cara. Empezamos a ver que pierde esa forma de expresión, hasta incluso empieza a perder su capacidad de sentir. Es decir, de generar empatía o demostrar sentimientos. Al mismo tiempo, vamos a tener una falta o una falla en el equilibrio y muchas otras cosas más. Y es realmente frustrante porque generalmente el Parkinson comienza 40 años antes de que pueda ser diagnosticado. Es decir, tenemos un margen de tratamiento muy amplio y es importante que lo puedan diagnosticar a tiempo o por lo menos interpretar, previsualizar como para poder entender que se pueden hacer cosas para prevenirlo, sobre todo si tenemos antecedentes familiares y eventualmente, si no lo pudimos lograr y ya estamos diagnosticados o diagnosticadas con Parkinson y en tratamiento, hoy les voy a contar 5 ejercicios o quizás 6 porque ahora que estoy charlando con ustedes se me está ocurriendo un sexto muy importante para poder estimular no solamente si queremos prevenir el Parkinson, sino también y sobre todo potenciar los efectos beneficiosos de los tratamientos. Entonces, si tenemos que ponerle como un podio a lo que tiene que ver con los signos y síntomas de Parkinson, vamos a hablar en primer lugar de la falta del control del movimiento, sobre todo este tremor se llama, ¿no? Este movimiento de las manos, los temblores de la cabeza, del cuerpo. Esto prácticamente siempre va acompañado de un trastorno del equilibrio. No tenemos la capacidad que teníamos antes de mantener el equilibrio, por lo cual no nos solemos caer, pero sí una persona con Parkinson intenta abrir, ¿no? Ampliar su base de sustentación, por lo cual flexiona las rodillas, se abre, se empieza a ampliar sus caderas para poder tener una mayor estabilidad. Por otro lado, también empiezan, sobre todo esto es algo que yo me doy cuenta, porque obviamente después de haber visto tantos casos, yo puedo pasar en un vistazo y ya me doy cuenta quién está, sobre todo en la sala de espera, para verme por Parkinson o por signos tempranos de Parkinson. Es decir, una persona que sobre todo está despertando el Parkinson en su metabolismo, empieza a perder la expresión facial de los ojos, de la parte más superior, se empieza a reír menos, o si se ríe, no hay una buena coherencia, no hay una buena coordinación, hay una falta de correlación, quiero decir, entre lo que tiene que ver con la boca y la mirada. ¿Vieron esas personas que se hacen algunos tratamientos estéticos para no tener movilidad en los músculos y de esa manera alisar un poco las arrugas? Bueno, esto es algo que a mí mucho no me gusta, pero la realidad es que cuando lo hacen se pierden las expresiones de la cara. Es decir, vemos a una persona que se está riendo, pero no acompaña con la parte de la mirada y la frente, que yo entiendo, ¿no? Cuando nosotros nos reímos, nos arrugamos, pero ¿a quién le importa arrugarse si se está riendo? No, estamos siendo felices. Pero bueno, más allá de eso, una persona con Parkinson no lo está disfrutando claramente, porque lo que está teniendo es una falta en las expresiones de la mirada. Por otro lado, también hay una falla en la coordinación, sobre todo en la coordinación de los movimientos más finos, como puede llegar a ser escribir. Y yo entiendo que me van a decir que ya ahora no se escribe tanto como antes, porque usamos mucho más la computadora que el manuscrito. Pero a una persona que tiene Parkinson o sobre todo que está empezando a desarrollar una patología parkinsoniana, va a empezar a achicarse la letra al escribir. Antes teníamos una letra y ahora es la misma pero más pequeña, o nos cuesta escribir, o la velocidad se ha enlentecido notablemente, o también y sobre todo hemos perdido el reconocimiento de la firma en el banco. Generalmente cuando tenemos que ir al banco a hacer alguna transacción, tenemos que firmar y a una persona con Parkinson le suele pasar que no le reconocen la firma como antes y le piden que la escriba o que la anote una y otra vez porque no es la misma que antes. También los botones, ¿no? Cuando tenemos que abrochar un botón, una persona con Parkinson se da cuenta que la camisa ya la tiene que abrochar un poco más lento porque no tiene la agilidad de antes. Entonces, como les decía, los movimientos finos, ¿no? De coordinación motriz de los dedos a nivel más fino se empieza a perder. Pero también tenemos que decir que el Parkinson es una patología que se puede no diagnosticar, pero sí podemos empezar a inferir que la podemos sufrir
40 años antes de sufrir los signos o síntomas tempranos. Es decir, nos da mucho margen. ¿Y saben ustedes cuál es una de las principales, tanto porque es una de las primeras y una de las más importantes características del Parkinson? La constipación permanente. Todo comienza en el intestino y sobre todo el Parkinson. Y si tenemos una constipación, es decir, no podemos ir de cuerpo de una manera normal, quizá 2, 3, 7 días, y esto lo tenemos hace mucho tiempo, ya los riesgos, es decir, ya las probabilidades de sufrir Parkinson se multiplican muchísimo. No conozco prácticamente personas, pacientes con Parkinson que no hayan tenido constipación crónica o permanente o persistente. Entonces ya podemos entender que la patología es algo que podemos hasta incluso prevenir. Y hoy les quiero contar algunos ejercicios y actividades que van a poder hacer ustedes, ya sea porque tienen un diagnóstico temprano, una probabilidad muy alta, o ya han sido diagnosticadas o diagnosticados con Parkinson y están en tratamiento. Y tenemos que ir por orden, ¿no? A mí me gusta siempre estructurar un poco y tenemos que entender que lo primero es el movimiento, ¿no? Esta falta del control del movimiento, el trémor, el temblor de las manos, de los brazos, miembros superiores, miembros inferiores, la cabeza, todo nos tiembla y esto tiene que ver justamente con la propia patología. Es una de las características principales y tenemos que trabajar. En este orden de cosas necesitamos trabajar la coordinación y si hablamos de coordinación estamos hablando del baile. Y cuando hablamos de baile, específicamente me refiero a baile en parejas. Tenemos que practicar tango, salsa, bachata, merengue. Todas estas actividades de baile en pareja van a ser muy pero muy útiles para poder mejorar esta coordinación y sobre todo este temblor que afecta tanto a una persona con Parkinson, pero la característica principal es que tenemos que hacerlo con una persona que nos lleve. Es decir, suponiendo que la persona que está sufriendo Parkinson es el varón, tiene que bailar. Bueno, puede ser con una mujer o con otro varón, pero sí la otra persona es la que la tiene que llevar. Es decir, en los bailes de pareja, siempre, generalmente, hay una persona que lleva y la otra que acompaña. Bueno, en este orden de cosas, la persona con Parkinson tiene que acompañar, tiene que dejarse llevar, porque este va a ser el estímulo que va a necesitar para, en cierta forma, recuperar esta coordinación motriz. Por otro lado, como les comentaba, esto que tiene que ver, ¿no?, con la memoria. Muchas veces no recordamos bien las cosas, nos llega a ser Alzheimer. La realidad es que el Alzheimer es como un primo hermano del Parkinson, pero sí también el Parkinson puede afectar toda esta situación que les comentaba de el vínculo, ¿no?, la cuestión vincular, la cuestión afectiva. Una persona con Parkinson empieza a perder la capacidad de sentir, ¿no?, de sensaciones, no tiene una buena coherencia sensitiva y esto se traduce también en la mirada. Entonces, en ese orden de cosas, tenemos que estimular sobre todo toda la cuestión psicocognitiva con ejercicios o con juegos de mesa o hasta incluso podría ser ajedrez que involucra la memoria y el razonamiento. Entonces acá vamos a hacer algo bien distintivo, porque más allá de sentarse a jugar ajedrez, y tiene que ser una persona que sepa, una persona que sea entretenido, hasta incluso un profesor, porque si no, se puede perder la concentración y necesitamos enfocarnos bien a lo que estamos haciendo, o hasta incluso podemos jugar el memotest. ¿Lo conocen? Este es un juego que hacíamos con los chicos sobre todo, ¿no? Esto que son varias fichas que se dan vuelta, boca abajo obviamente, y tenemos que jugar a encontrar dos iguales y a lo mejor están en diferentes lugares. Y en ese orden de cosas tenemos que recordar en qué lugar estaba cada una de las imágenes. Bueno, tanto el memotest como cualquier juego de mesa, puede ser damas, backgammon, pero sobre todo el ajedrez, va a ser clave para estimular la regeneración o la conexión neurológica o neuronal en una persona con Parkinson, pero tenemos que entender que vamos a hacer algo diferente, porque no es solamente sentarse a jugar, porque de hecho, una persona con Parkinson le va a costar quedarse un buen rato concentrado o concentrada haciendo lo mismo, y mucho más un juego de mesa. Entonces acá lo que yo les recomiendo es que empecemos a involucrar otros estímulos, como puede llegar a ser un pad, es decir, todo lo que tiene que ver con la textura de lo que cubre la mesa,
tiene que ser a lo mejor una textura un poco más suave, como una tela, para que esa persona la pueda ir tocando. Podemos servirnos un vaso de agua bien fría con hielo. No me refiero a sustancias químicas, pero sí que sea frío para que eso también estimule todo lo que tiene que ver con el oraloma, o toda la cavidad oral y muchos otros también instintos más van a ser estimulados cuando tomamos agua fría. Por otro lado, también tenemos que tener quizá alguna luz específica que esté arriba, al costado, algo que nos llame la atención. Tratemos de no hacerlo de noche esto, ¿no? Tratemos de hacerlo de día para no generar una disrupción en los ritmos circadianos tan importantes como es el Parkinson. Y por ahí viene quizá la sexta actividad que les quería contar, que tiene que ver con el sueño. Pero bueno, tenemos que tener estímulos periféricos. Tenemos que tener quizá otro tipo de estímulos, hasta incluso estaría muy bueno que al mismo tiempo que la persona que está jugando con el paciente o la persona con Parkinson, la vayan tocando, la vayan acariciando, le vayan haciendo pequeñas palmaditas, que se tenga que cambiar de ropa. Miren, hay una situación que se genera cuando nosotros somos acariciados. ¿Vieron? Cuando una persona se siente acariciado, esto genera una liberación de oxitocina y es muy útil para una persona con Parkinson. Entonces, sería espectacular que mientras juegan al ajedrez, otra persona le acaricie la espalda, la cabeza, los brazos o hasta incluso la mano. De esa manera, vamos a estar prestando mucha más atención, generando un ejercicio neuronal, pero también con un estímulo extra. Por otro lado, y yendo más a la parte dinámica de coordinación, tenemos que hablar de juegos con pelota y podemos hablar de ping-pong, de tenis, de pádel, de squash. Podemos hablar de todo tipo de actividades con pelota. Obviamente cada uno tiene que evaluar hasta dónde puede, hasta dónde tiene la capacidad, porque muchas veces una persona con Parkinson está bastante afectada por esta patología, pero si podemos, sobre todo el ping-pong es espectacular porque va a estimular la coordinación, los reflejos y los movimientos. Pero de nuevo, tenemos que intentar que todo esto sea con un estímulo extra, es decir, a todo lo vamos a poner como más estimulado, le vamos a poner como una evolución, lo vamos a tratar de potenciar y magnificar para, sobre todo, aprovechar esos estímulos al máximo posible. Y en ese orden de cosas, lo que yo les recomiendo que consigan, por ejemplo, pelotitas rojas, ya sea de ping-pong o de tenis o del deporte con pelota y paleta o con pelota y la mano, que puedan hacer, pero que la pelota tenga un color mucho más radiante, que tenga un color un poco más específico. Hasta incluso podemos hacerlo con un calzado diferente. Es más, podemos hacerlo descalzos. Hay algunos deportes que no van a poder hacer descalzos, aunque sería, ahora que lo pienso, ideal hacer, por ejemplo, tenis en césped descalzos. Eso sería espectacular. Si le ponemos pelotitas de tenis rojas, mejor todavía. Imagínense, esto va a estimular todos los sensores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los sentidos y las sensaciones, las situaciones sensoriales del cerebro de una persona con Parkinson. Pónganlo en práctica y me lo dejan en los comentarios porque yo los leo. La realidad es que todo lo que ustedes dejan en los comentarios a todos nos viene muy bien y sobre todo yo aprendo mucho de lo que ustedes necesitan. Si hablamos del Parkinson, hablamos de equilibrio o falta de equilibrio y es por eso que acá es donde tenemos dos instancias, dos situaciones, tenemos dos herramientas. Una más difícil de conseguir, un poco más tecnológica y la otra un poco bastante más común. Y tiene que ver con que si queremos irnos al extremo, podemos utilizar la realidad virtual. ¿Vieron esas gafas que tienen imágenes? Y a partir de ahí podemos elegir algún tipo de juego o algún tipo de actividad para estimular el equilibrio. Y si no tenemos la capacidad o la posibilidad de ponernos unas gafas de realidad virtual, lo hacemos directamente con Tai Chi o Qigong en combinación con Mindfulness. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender a respirar. Tenemos que mantener una respiración consciente, ejercicios de respiración y al mismo tiempo los ejercicios de Tai Chi o Qigong, que son movimientos lentos de coordinación y equilibrio para poder estimular absolutamente todo. Otra vez, como les contaba al principio, tenemos que ponerle un plus para poder magnificar y potenciar esta actividad, por lo cual descalzos 100% y eventualmente lo vamos a hacer en un ambiente al aire libre con frío o calor. Es decir, no quiero que estén cómodos, no quiero que se sientan cómodas
y puedan hacer una clase de Tai Chi sin ningún tipo de situación estresante. Y me refiero a estrés hormético, es decir, el estrés que nos ayuda a mejorar. Entonces, para esa situación, yo les recomiendo una clase de Tai Chi utilizando respiraciones conscientes con una temperatura de 15, 16 grados y, obviamente, no muy abrigados, pero para no tener mucho frío, pero tampoco estar bajo un confort extremo. Y en último lugar, yo les quiero hablar sobre todo del sueño, el descanso, los ritmos circadianos, todo lo que tiene que ver con lo que nos va a transmitir una correcta gestión de la energía, porque la realidad es que si nosotros estamos sufriendo Parkinson, el estrés no lo gestionamos bien y por supuesto no vamos a poder dormir bien. Entonces, en ese orden de cosas, la jardinería es terapéutica. Y yo entiendo que seguramente hay muchas personas que me dicen, mirá, no, Javier, yo no tengo ningún lugar donde ir a hacer jardinería, no tengo, y eventualmente tenemos que buscar algún otro lugar. Pero existen granjas o lugares que nos dejan trabajar y eventualmente también en relación con animales. Si podemos ir a algún lugar donde podamos ocuparnos de la jardinería, al aire libre, por supuesto, y en contacto con caballos, conejos, ovejas, en alguna granja, sería espectacular para poder estimular muchísimos, que sinceramente en este video ya no llego a contarles cuáles son las áreas del cerebro que se van a estimular, pero créanme que a partir de esto van a mejorar, pero sobre todo el sueño. Van a poder dormir de manera más de corrido, reparando mejor el cerebro, que es clave el dormir profundo en una persona con Parkinson, y también van a tener una excelente gestión o, sobre todo, distribución del estrés y de esta manera poder empezar o continuar mejorando todo este cuadro parkinsoniano que seguramente, y me lo van a dejar en los comentarios, les va a servir. Nos vemos la próxima y que estén muy bien. Chau.